Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este discipulado nuevamente con el tema del milenio. Nos sentimos muy bendecidos con la presencia del doctor Luis Contreras desde México, Seminario Palabra de Gracia, que también, como ustedes ya se los hemos comentado, tienen una extensión acá en El Salvador, que ha sido también de muchísima bendición para muchos de nosotros. Hemos asistido a algunas conferencias ahí, así es de que no me cabe la menor duda que este tema, que ha causado mucha controversia últimamente con respecto al milenio y a la corriente amilenarista, podamos tal vez aclarar algunos puntos el día de hoy. Así es de que, doctor Luis Contreras, le agradecemos, hermano, por la disposición que tiene de este tiempo para con nosotros. Gracias por bendecirnos, y no nos cabe la menor duda que seremos edificados a través de la palabra que nos va a traer este día. Así de que vamos a orar y luego le dejo el tiempo a nuestro hermano Luis Contreras. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir con nuestro hermano Luis Contreras desde México. Gracias, Señor, por su ministerio que nos bendice el día de hoy a través de la exposición de tu palabra con este tema del milenio. Ayúdanos, Señor, a tener mentes receptivas, mentes alineadas a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo edificándonos, confrontándonos y consolándonos, Señor, a través de ella. Ayúdanos a aclarar nuestras dudas de manera que nuestra fe pueda ser cimentada y podamos tener una esperanza viva, una esperanza alineada, Señor, a tu palabra. Oro por la vida de mi hermano Luis, Señor, que tú lo bendigas, que lo utilices, que unja sus labios, su corazón y su mente, de manera, Señor, que pueda traernos una palabra que venga de ti. Señor, gracias por mis hermanos que se están conectando, gracias por los que lo van a ver después. No nos cabe la menor duda, Señor, que será de mucha bendición para ellos también. Oramos por el ministerio de nuestro hermano. Oramos, Señor, por ese seminario y por la extensión que hay aquí en El Salvador, para que sea también, Señor, de mucha bendición a otros alumnos y a futuros pastores. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queda ahí con el tiempo, doctor. Gracias, hermanos. Es un honor para mí y gusto estar con ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias por su amor por la palabra. Y pues ya oramos y vamos a entrar de nuevo al tema, o más bien vamos a entrar de inmediato al tema para que podamos aprovechar el tiempo. Vamos a Apocalipsis 20, si son tan amables. Apocalipsis 20. Aquí en Apocalipsis 20, 1 al 6, encontramos que el tema principal del pasaje es el reino milenial, o el reino milenario lo llaman algunos. Apocalipsis 20, voy a leer los versículos 1 al 6. Y observen cuántas veces se repite la palabra 1000 años aquí. Verán que esa es la razón por la que decimos que el tema central de Apocalipsis 21 al 6 es el reino milenial. Dice así el texto, Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y continúa Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A lo largo de la historia de la Iglesia, este pasaje ha sido interpretado de dos maneras diferentes. Una, dicen algunos, es simbólico. Dos, dicen otros, es literal. Y dentro de estas dos maneras hay tres posturas diferentes de interpretación. Estas tres posturas han sido identificadas por nombres que tienen que ver con el tiempo de la segunda venida del Señor y el milenio. Y estas son las tres posturas. Número uno, posmilenarismo. Postmilenarismo. La palabra post significa después y milenarismo se refiere al milenio. El posmilenarismo enseña que el Señor Jesucristo vendrá post o después del milenio y el posmilenarismo enseña que el milenio es simbólico. Entonces tenemos en primer lugar el posmilenarismo, segundo lugar el amilenarismo. Amilenarismo. Esa letra A es de negación. El amilenarismo dice que no hay milenio. El milenio es simbólico. Entonces tenemos el postmilenarismo, amilenarismo y en tercer lugar el premilenarismo. Premilenarismo. La palabra pre muestra que el premilenarismo cree que Cristo viene antes del milenio. Ahora, desde el punto de vista de comunión, esta es una doctrina secundaria. Y vamos a explicar esto de manera breve, pero con más detalle. Y no piensen que este es un asunto simplemente intelectual, del libro o algo académico. Esto es importante porque muestra cómo interpretas la Biblia y afecta cómo interpretas la Biblia. Y esto también tiene un impacto en tu actitud, en la manera en la que vives el día de hoy. Entonces, regresemos al posmilenarismo. El posmilenarismo ve los 1000 años de Apocalipsis 1 al 6 como un símbolo de un largo periodo de tiempo. Y conforme el Evangelio y el reino se esparcen a lo largo de lo que llaman ellos la época dorada de la época de la Iglesia, y la mayoría de la gente se vuelve a Cristo, entonces tendremos un periodo largo de paz y prosperidad llamado el milenio. Y después de ese tiempo largo de paz y prosperidad, vendrá el Señor. Algunos posmilenaristas creen que el Señor va a venir corporalmente o que vienen diferentes momentos críticos de manera espiritual. Ahora, el amilenarismo también ve los 1000 años como simbólicos, ya lo dijimos, y el amilenarismo piensa que las profecías del Antiguo Testamento del reino del Mesías, esto es, están siendo cumplidas el día de hoy, o en el cielo con Cristo y los creyentes glorificados, o en la tierra a través de la iglesia en la tierra. Algo importante que debemos señalar es que el postmilenarismo y el amilenarismo ven a la iglesia como el nuevo Israel. Ahora pasando al premilenarismo. El premilenarismo enseña que después de la tribulación futura de 7 años en la tierra, el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez y después de que regrese, va a establecer su reino terrenal durante 1000 años. Como pueden ver, el amilenarismo y el posmilenarismo interpretan el Apocalipsis, el pasaje de Apocalipsis 21 al 6 que acabamos de leer, de manera simbólica. Y el premilenarismo interpreta Apocalipsis 21 al 6 de manera literal. ¿Cuál de las tres posturas es la correcta? Creemos que la premilenarista. ¿Por qué? Por tres razones. Tres razones por las que decimos que la postura premilenarista es la correcta. Primera razón de tres, la hermenéutica. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Como lo señala un autor,
Cuando aplicas una hermenéutica literal, histórica, gramatical a lo largo de la escritura, incluyendo Apocalipsis 21 al 6, lleva una postura escatológica premilenarista. Incluso una milenarista, muy conocido hace años atrás de nombre Ote Alice, reconoció que cuando aplicas una hermenéutica literal, histórico-gramatical a lo largo de la escritura, incluyendo Apocalipsis 21 al 6, terminas con una postura escatológica premilenarista. Entonces, Apocalipsis 21 al 6 enseña que después del regreso de Cristo en Apocalipsis 19, Él va a establecer un reino literal sobre la tierra, no en el cielo, que va a durar durante 1000 años. Y durante el reino milenial, los efectos de la maldición van a ser minimizados, como dice Isaías 11, 6 al 9. Y al principio del milenio, los habitantes del reino van a ser creyentes de todas las épocas. Después del milenio, el juicio del gran trono blanco se va a llevar a cabo y después los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser el lugar donde vamos a vivir los creyentes por toda la eternidad, como lo vemos en Apocalipsis 20, 7 al 10, Apocalipsis capítulos 21 y 22. Entonces, ¿por qué creemos que el premilenarismo es correcto? ¿Por qué afirmamos esto? En primer lugar, por la hermenéutica, porque cuando interpretas la Biblia de manera literal, histórico-gramatical, terminas con la postura premilenarista. Y recuerden, interpretar la Biblia de manera literal, histórico-gramatical, claro, siempre bajo el ministerio de iluminación del Espíritu Santo, es la manera en la que interpretas cualquier documento escrito. La hermenéutica o la manera de interpretar un documento escrito de manera literal, histórico-gramatical, simplemente afirma las leyes universales de interpretación literaria. Obviamente reconoces que hay lenguaje figurado por el contexto, por afirmaciones en el texto, pero así es como interpretas una noticia, un mensaje de texto en tu celular, un WhatsApp, lo interpretas de manera literal, entendiendo el sentido normal, natural del lenguaje. Histórico quiere decir en el momento histórico en el que eso fue escrito, cómo lo habría entendido el autor original, cómo quiso el autor original que lo entendiera la audiencia original. Y gramática quiere decir que consideras las reglas gramaticales del idioma en el que está escrito eso que estás leyendo. Obviamente en el caso de la Biblia, el griego en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el hebreo, el arameo. Entonces, ¿por qué creemos que la postura premilenarista es la correcta? En primer lugar, por la hermenéutica. Dos razones más. Y estas últimas dos las basamos en el comentario de Apocalipsis del doctor Robert Thomas. Él ya está con el Señor. Pero aquí viene una segunda razón por la que creemos que Apocalipsis 21 al 6 es literal. Recuerden, podemos decirlo de esta manera. Creemos que Apocalipsis 21 al 6 debe tomarse de manera literal, en primer lugar por la hermenéutica, en segundo lugar por las promesas del reino mesiánico. Las promesas del reino mesiánico. ¿Qué significa esto? Que las promesas del reino mesiánico que el Espíritu Santo escribió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento solo pueden ser cumplidas si tomas Apocalipsis 21 al 6 de manera literal. Y de nuevo, tomar de manera literal Apocalipsis 21 al 6 es el resultado de interpretar Apocalipsis 21 al 6 de manera literal, histórico y gramatical. Hay muchas promesas que vemos de nuevo en el Antiguo y Nuevo Testamento de que el reino del Mesías va a estar cumpliéndose aquí en la tierra. Así va a ser si lo tomas de manera literal, histórico, gramatical. Por darles alguna, si quieren apuntar alguna, Isaías 24, 23,
Por ejemplo, dice en Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Hay otra, por ejemplo, en Jeremías 23, 5 al 6, Jeremías 33, Amós 9, 11 al 15, Jeremías 31, 35 al 40, Daniel capítulo 2 es otro muy importante. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor de la estatua, representando las diferentes partes de la estatua, diferentes reinos? Y ahí en Daniel 2 vemos que los reinos son literales. La cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Luego viene el abdomen, que representa de bronce al imperio griego, después las piernas de hierro representando al imperio romano, y después tenemos los pies, parte de hierro, parte de barro, con los 10 dedos que corresponden a los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7, y en Apocalipsis también vemos esos 10 reyes liderados por el anticristo. Caen 3, luego viene el anticristo, y viene al final la piedra representando al Señor Jesucristo en Daniel 2, estableciendo su reino. Esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra y dura por toda la eternidad, representando el reino de Dios en su fase milenial aquí en la tierra, y después cielos nuevos y tierra nueva. Pero es importante señalar Daniel 2 porque los reinos en la estatua son todos terrenales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después lo que podríamos llamar la Roma revivida, esa confederación de 10 reyes. En ningún momento en la historia del Imperio Romano ha habido una confederación de 10 reyes. Hubo una confederación de 10 reyes. Esto apunta a que en el futuro, lo que podemos llamar la Roma resurgida o revivida, va a haber una forma del Imperio Romano. ¿Dónde estuvo el Imperio Romano? En lo que hoy día se conoce como Europa. Y va a haber una confederación de 10 reyes, de nuevo, de los cuales va a salir el anticristo. Y en los días de esos reyes, dice Daniel 2, cuando venga el Señor, como dice Apocalipsis, durante la tribulación futura de 7 años, cuando esté otra vez liderando el anticristo aquí en la tierra, esa confederación de 10 naciones, 10 reyes, de nuevo en la tierra, vendrá el Señor, encaja todo. Cuando lo interpretamos de una manera literal, histórico-gramatical, va a venir el Señor, Apocalipsis 19, va a establecer su reino aquí en la tierra. Esa es la piedra de nuevo de Daniel 2, y el reino milenial será seguido por la destrucción al final de Apocalipsis 20 de los cielos y la tierra como lo conocemos. Segunda de Pedro 3 también apunta a que los elementos serán disueltos y Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y el Señor va a seguir reinando por toda la eternidad. De nuevo, esto solo puede ser cumplido y encaja con todas las promesas del reino en la historia revelada en la Biblia, cuando interpretas de manera literal, histórico-gramatical, la palabra de Dios. Nuevo Testamento, por darles un ejemplo, Hechos 1, 1 al 6, Hechos 1:6, ¿recuerdan cuando dijeron los apóstoles, entonces los que se habían reunido, cuando le preguntaron, diciendo Hechos 1:6, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y de nuevo, esto apunta al reino en la tierra. Entonces, ¿por qué creemos que Apocalipsis 21 al 6 es literal? ¿Por qué creemos en el premilenialismo? En primer lugar, porque interpretamos la Biblia de manera literal, histórico-gramatical. Número 2, por las promesas del reino mesiánico. Por las promesas del reino mesiánico en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y número 3, tercera razón por la que creemos en el premilenialismo, tercera razón por la que creemos que Apocalipsis 21 al 6 es literal, es el cumplimiento de varios pactos.
el cumplimiento de varios pactos. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento, el milenio es crucial para su cumplimiento. Específicamente, el pacto abrámico, ¿recuerdan? Ratificado en Génesis 15, Dios le prometió a Abraham tierra, nación, bendición. El pacto sacerdotal en Números 25, también en Ezequiel 40 y 44, ese pacto Dios se lo hizo a Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, afirmando que a través de su descendencia vendrían todos los sumos sacerdotes genuinos y se extiende hasta el reino milenial, como lo vemos en Ezequiel 40 y 44. Y el pacto davídico en 2 de Samuel 7, 12 al 16. El pacto davídico también es incondicional, igual que el pacto abrámico y el pacto sacerdotal. En el pacto davídico, Dios le prometió a David casa, reino eterno, un descendiente sobre el trono para siempre, y se va a cumplir de manera total en el milenio. Y otro pacto, un cuarto pacto que se va a cumplir en el milenio. Recuerden, el abrámico, el sacerdotal, el davídico y el nuevo pacto. El nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 34, también se cumplirá en el milenio. El nuevo pacto también se reitera en Ezequiel 35. Es un pacto de Dios incondicional con Israel. Se extiende a la iglesia en el sentido de que Dios concede a la iglesia que participemos del nuevo pacto, pero en el nuevo pacto Dios le prometió a Israel un nuevo corazón, perdón, regeneración, bendición sobre la nación. Esto se va a cumplir de manera total en el milenio. Entonces, resumiendo, el pacto abrámico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto se van a cumplir en el reino milenial. La simiente numerosa de Abraham finalmente va a vivir en la tierra prometida por Dios, cumpliendo así el pacto abrámico. El rey de la línea real de David va a estar reinando sobre el trono, el Señor Jesucristo, cumpliendo así el pacto davídico, y con todo Israel salvo, se cumplirá así el nuevo pacto, y los sacerdotes van a estar cumpliendo fielmente con sus deberes asignados por Dios, cumpliendo así el pacto sacerdotal. Esto es hermoso, hermanos. Es una probada hermosa, preciada de la sabiduría perfecta de Dios, de ver cómo encaja todo de manera perfecta. Ahora, regresemos a Apocalipsis 20, 1 al 6, para ver algunos detalles del reino milenial. No crean que, bueno, este ya es como señor mayor que leyó Apocalipsis 20 y se le olvidó y ya se metió a hablar de otras cosas y ya no va a regresar al texto. No. Vean ustedes Apocalipsis 20, versículo 1. Vean lo que dice el texto ahí en su Biblia. Dice Apocalipsis 21. Vi. Observen la primera palabra ahí. Vi. En griego se podría traducir mejor y vi a partir del griego. Y vi. En Reina Valera 60 solo dice vi. Ahora, los comentaristas posmilenaristas y amilenaristas, en resumen, dicen que esta frase presenta una visión simbólica de Juan y que no tiene relación de tiempo con lo que viene antes en los capítulos anteriores. Pero esta frase y vi en Apocalipsis 21 del griego, Juan la usa muchas veces a lo largo de Apocalipsis para indicar una secuencia de acontecimientos. ¿Qué significa esto? Que los acontecimientos que se presentan en Apocalipsis 21 al 6 se llevan a cabo después de los capítulos que vienen antes en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? En Apocalipsis capítulo 6 al 18, el escritor se concentra en la tribulación de 7 años. Y una vez que termine este periodo de 7 años, viene
la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, 11 al 21, y después, Apocalipsis 21 al 10, Él establecerá su reino milenial. Observen de nuevo el texto. Apocalipsis 21. Dice aquí, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué es esto de una llave? Bueno, observen que este ángel tiene una llave, probablemente la misma llave del 9:1, y esta llave le da acceso al lugar donde los demonios están confinados. Ahora observen lo que dice el versículo 1 de nuevo. Vi a un ángel que descendía del abismo, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, siguiente frase, y una gran cadena en la mano. En otras palabras, conforme este ángel desciende del cielo, este ángel tiene una cadena especial, una cadena especialmente diseñada para atar, para encadenar a un ser espiritual. Observen quién es este ser espiritual. Versículo 2. Apocalipsis 21:2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años. Esa frase se repite 6 veces en el texto, incluso hasta el versículo 7, aunque no lo leímos. El hecho de que se repita 6 veces apunta a la importancia de este periodo de tiempo. Entonces, en el versículo 2, el ángel ató a Satanás por 1000 años. Muchos han dicho que este número no es literal, sino simbólico. Y un argumento que usan para decir que el número aquí, 1000, es simbólico, son textos que no usan 1000 años de manera literal. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:8, donde dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero este número aquí, en Apocalipsis 20, 1 al 7, en particular estamos viendo el versículo 2, este número 1000 debe ser tomado de manera literal, escuchen, porque Juan usa números de manera literal a lo largo del libro. Cuando vemos los números en Apocalipsis, el Espíritu Santo a través de Juan los usa de manera literal, incluyendo aquí en Apocalipsis 21 al 7. Por ejemplo, 144,000 judíos en Apocalipsis 7, 4 al 8. O las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Los sellos. ¿Recuerdan los 7 sellos? Las 7 trompetas, las 7 copas. Entonces, dicho de manera simple, debemos entender 1000 años como literales aquí en Apocalipsis 21 al 7, porque esta es la manera en la que Juan usa los números a lo largo de Apocalipsis. Entender 1000 años de manera literal es coherente con la manera en la que Juan usa los números a lo largo del libro de Apocalipsis y, como ya lo dijimos, encaja. Esto es coherente con una manera de interpretar la Biblia literal, histórico, gramatical. Entonces, el reino terrenal, ya lo dijimos, es prometido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Esta no es la primera vez en la Biblia en donde Dios prometió un reino terrenal. Hay muchos pasajes, ya mencionamos unos cuantos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde Dios prometió un reino terrenal a Israel. Apocalipsis 21 al 6 simplemente nos da más detalles de ese reino terrenal. Repetimos esto porque esto es muy importante. Apocalipsis 21 al 7 no es la primera vez en la Biblia que se menciona un reino terrenal. No, simplemente es una de muchas y en Apocalipsis 21 al 7 nos da más detalles y en particular algo que enfatiza Apocalipsis 21 al 7 es cuánto tiempo va a durar ese reino. Ese reino va a durar 1000 años. Ahora, observen
¿qué hizo el ángel con Satanás después de haberlo encadenado, después de haberlo atado? Observen ahí en su Biblia Apocalipsis 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí en el versículo 3, el ángel coloca a Satanás en el lugar en donde Satanás queda, escuchen esto, totalmente confinado, totalmente encerrado, vamos a decirlo así. Este es un lugar donde otros demonios solían estar, de acuerdo con Apocalipsis 9.1. Decíamos solían estar porque ya para Apocalipsis 20 ya los demonios no estaban ahí. Ahora, Satanás fue detenido, nos dice Apocalipsis 23, Satanás será detenido de manera completa, va a ser refrenado de manera total de su actividad. Así como los ángeles en Apocalipsis 9:14 fueron refrenados de manera completa de moverse y actuar. Esto es importante. El hecho de que la cadena es literal y que el refreno es completo apunta a un acontecimiento futuro. Lo repito, mucha atención, hermanos. El hecho de que la cadena es literal, obvio, literal, pero espiritual, especial, diseñada de manera especial para refrenar a Satanás, pero es una cadena que es literal en términos, no que es una cadena material, porque Satanás es un ser espiritual, pero es una cadena literal espiritual en el sentido de que es especialmente diseñada para refrenar a Satanás. Entonces, escuchen esto. El hecho de que la cadena es literal y el refreno o la contención para Satanás es completa, apunta a un acontecimiento futuro. Y escuchen esto. Esto se opone a la postura milenialista que dice que este pasaje es para el día de hoy y que el hecho de que Satanás esté atado lo limita parcialmente de su actividad, no de manera total. En otros lugares en el Nuevo Testamento encontramos apoyo para la interpretación literal de Apocalipsis 20, de entender que Satanás será atado de manera completa, total. Escuchen, Satanás en la actualidad no está atado, limitado en el sentido pleno literal como, ¿por qué decimos esto? Porque en la actualidad está, vamos a decirlo así, vivito y coleando, está muy activo. Por ejemplo, nos dice el Nuevo Testamento que en la actualidad él ciega la mente del incrédulo, 2 Corintios 4:4. De hecho, Pedro lo presenta como un león rugiente mandando alrededor, mirando a quién devorar, 1 Pedro 5:8. Es un león rugiente que está buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8 no lo presenta como un león encadenado. Ahora, deben saber que los amilenaristas dicen que, bueno, sí está atado, pero es una cadena larga, es como un perro, ¿no? Que tiene cierta libertad y puede mover, pero hasta donde Dios lo permite. No, no lo presenta aquí el texto así. De hecho, el Nuevo Testamento, insistimos, no lo presenta como alguien cuya actividad está limitada de manera total, no. Está muy activo Satanás, de nuevo, ciega la mente del incrédulo, 2 Pedro 4:4. Esclaviza al incrédulo, 2 Timoteo 2:26. Él es el príncipe de la potestad del aire, opera en ellos, Efesios 2:2. Él coordina un ejército de demonios que están en una batalla espiritual con la iglesia, Efesios 6:12 al 18. Él, aún en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 16, estará ocupado engañando a las naciones y una vez más, después de que sea liberado, después del reino de 1000 años, va a estar engañando a las naciones, Apocalipsis 28. Pero durante el milenio, él no va a poder hacer eso. Las naciones obviamente no son los incrédulos
que van a morir en la batalla de Apocalipsis 19, 19 al 21, sino que las naciones a las que va a engañar después del milenio, de acuerdo con Apocalipsis 28, van a ser los creyentes no glorificados que van a sobrevivir a la batalla de Apocalipsis 11, Apocalipsis 12. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que toda persona comienza como creyente en el milenio, van a haber algunos creyentes que sobrevivirán a la tribulación, que van a entrar al milenio. Estos creyentes no glorificados van a tener hijos, y algunos de esos hijos, vamos a decirlo así, descendientes, nietos o tataranietos, 1000 años son, obvio, bastante tiempo, en términos humanos, temporales. Algunos de estos creyentes no glorificados van a tener descendientes, algún, aclaro esto. Mientras que toda persona comienza como un creyente en el milenio, van a haber creyentes no glorificados que sobrevivieron a la tribulación, van a tener descendientes, y algunos de esos descendientes de esos creyentes no glorificados van a seguir a Satanás al final del milenio. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, 7 al 10, versículo 15. Van a haber muchos, sí, debido a que los efectos de la maldición van a ser minimizados durante el milenio, y esto va a dar como resultado un declive enorme en las muertes, como dice Isaías 65, 20, y al final de los 1000 años es necesario que Satanás sea liberado de manera breve. Por eso vean de nuevo el texto al final del versículo 3. Después de esto, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, a través de una acción personal, Satanás va a continuar expresando su impiedad, y esa impiedad va a ser bienvenida por corazones pecaminosos e incrédulos al final del milenio. Al final, dirá alguno de ustedes, bueno, ¿por qué es que Dios va a desatarlo al final de los 1000 años? ¿Por qué dice el texto en Apocalipsis 23 al final, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo? Al final, la razón para liberarlo está escondida en la mente perfecta de Dios. El Señor tiene sus propósitos perfectos. Ahora, observen en los versículos 4 al 6, y ya estamos aquí entrando a la recta final, ¿quiénes van a vivir en el reino milenial? Apocalipsis 24, esto es de mucho ánimo. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Detengámonos ahí. Conforme comienza el milenio, recuerden, solo hay creyentes. Esto lo vemos en Isaías 11:9. Solo hay creyentes, solo hay paz, solo hay justicia. No hay incrédulos, no hay demonios, no hay Satanás. Como lo explica un comentarista, hay 4 grupos de personas que van a vivir en el milenio junto con el Señor. Vean el texto, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. En primer lugar, son los creyentes del Antiguo Testamento. Los que, en otras palabras, los que dice el versículo 4, los que se van a sentar sobre esos tronos son los creyentes del Antiguo Testamento. Paralelo a Daniel 2, Daniel 7:27, apunta al reino milenial en el que Dios le promete a los creyentes del Antiguo Testamento soberanía, dominio y la grandeza de todos los reinos bajo los cielos que se les darán al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, Daniel 7:27 apunta de manera clara a un reino terrenal cumplido en el reino milenario o milenial. El segundo grupo de personas, que se van a sentar en los tronos que vemos en Apocalipsis 24 son los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, primero de 4 grupos de los que se sentarán ahí en Apocalipsis 24 son los creyentes del Antiguo Testamento. Segundo grupo que se sentarán en los tronos serán los apóstoles. Recuerden, por ejemplo, en Mateo 19:28, que Cristo les prometió que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, vosotros también os sentaréis
sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Tercer grupo que va a ocupar esos tronos son los creyentes del Nuevo Testamento, nosotros. Apocalipsis 3:21 lo presenta de manera clara. Ahí el Señor dijo en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto también lo vemos en 1 Corintios 6:2, 1 de Juan 5:4 al 5. Aquí estamos nosotros, en este tercer grupo, los creyentes de la época de la iglesia. Ahora, el reino, recuerden, es terrenal, no celestial. No solo lo vemos, lo reiteramos, esto en el contexto de Apocalipsis 21 al 6, sino que también Apocalipsis 5:10, escucha, Apocalipsis 5:10 lo confirma con estas palabras. El versículo de Apocalipsis 5:10 habla de aquellos que reinarán con Cristo, reinarán sobre la tierra. Muy importante. Y el cuarto grupo, recuerden, son 4 grupos que se sientan aquí sobre estos tronos de Apocalipsis 24, 4 grupos, uno, creyentes del Antiguo Testamento, segundo grupo, los apóstoles, tercer grupo, creyentes del Nuevo Testamento, nosotros, creyentes de la época de la iglesia, cuarto grupo, lo encontramos en la segunda parte del versículo 4. Vean ustedes que este cuarto grupo son los creyentes de la tribulación que van a morir como mártires. Son los creyentes, son los cristianos que van a morir como mártires durante la tribulación. Aquí viene. Vean de nuevo el versículo 4. Segunda parte. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermosa verdad. Su fe genuina se verá en su fidelidad a Cristo, en que van a proclamar la palabra de Dios, van a resistir las demandas de adorar a la bestia o su imagen, y no van a recibir, como dice el texto, la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora, observen que dice ahí el versículo 4, y vi las almas de los decapitados. El hecho de que estos creyentes van a ser decapitados, pero dice ahí que van a venir ahora, al final del 4, vean el texto, en el 4 dice, vi las almas de los decapitados, y luego dice al final del 4, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa conexión, vean ahí esa idea. El hecho de que fueron decapitados, pero ahora vinieron y reinaron, da por sentado que resucitaron, resucitarán. Y observen que también van a tener el privilegio de reinar con Cristo por 1000 años. Y mucha atención, esta resurrección no es una resurrección espiritual. Como el contexto lo señala, es una resurrección corporal. De hecho, Apocalipsis 1:18 y Apocalipsis 2:8 usan una forma de la misma palabra griega que traduce la frase vivieron aquí en Apocalipsis 24 en relación a la vida de Cristo después de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo un autor, de la misma manera, escucha, de la misma manera en la que Cristo vivió en un cuerpo de resurrección después de que regresó a la vida, estos creyentes van a estar vivos en cuerpos de resurrección y van a reinar con Él durante el milenio. Esto es hermoso. Cada vez que la forma de la raíz griega de la palabra que traduce vivieron se usa en el Nuevo Testamento, cada vez que se usa esa palabra griega en relación a la muerte física, siempre describe una resurrección física, no una espiritual. Y esto también es importante por si alguien quiere tomar esto de manera simbólica y decir, no, esta es una resurrección espiritual. No, esta es una resurrección
corporal, física. Ahora observen el versículo 5, Apocalipsis 25. Dice aquí el texto: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Escuchen esto, esta es la primera resurrección. En el versículo 5, Juan señala que esta resurrección de los creyentes de todas las épocas se llama la primera resurrección. Esto también se le llama la resurrección de los justos en Lucas 14:14 o la resurrección de vida en Juan 5:29 o la resurrección de aquellos que son de Cristo en su venida, Primera de Corintios 15:23, o una mejor resurrección, la mejor resurrección en Hebreos 11:35. Esto es muy importante. Esta palabra resurrección al final del versículo 5 traduce la palabra griega anástasis, anástasis. Y excepto por Lucas 2:34, esta palabra anástasis, traducida resurrección al final de Apocalipsis 25, excepto por Lucas 2:34, esta palabra griega en el versículo 5, escucha, siempre se usa de resurrección física en las 42 veces que se usa en el Nuevo Testamento. Y esto fortalece, afirma el hecho de que esta no es una resurrección espiritual. Ahora, el versículo 5 señala que no toda persona es resucitada al principio del reino milenial. Después de los 1000 años, después de que terminen los 1000 años, los impíos de todas las edades, de toda la historia, después de los 1000 años, los impíos de toda la historia van a resucitar para ser juzgados y atormentados para siempre, como lo señala un escritor, como lo vemos en Apocalipsis 11 al 15. Entonces, tú vas a estar ahí si mueres sin Cristo. Tú vas a ser resucitado después de los 1000 años para ser juzgado y atormentado en el juicio del gran trono blanco y lanzado al lago de fuego eterno. Si tú mueres hoy sin Cristo. Por eso es vital que te hayas arrepentido y creído en el Señor, que Él te haya perdonado de tus pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú no te arrepientes y crees y mueres sin Cristo, vas a ser resucitado después de los 1000 años para ser juzgado y atormentado de manera corporal en un cuerpo especial, para recibir la furia de la ira de Dios en el infierno para siempre. Oramos que no sea así. Oramos que te arrepientas y creas en Cristo hoy. Ahora observen cómo concluye el pasaje en el versículo 6. Bienaventurado, esta es una palabra hermosa, significa gozoso, satisfecho. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Observen aquí 3 razones por las que los creyentes de toda época de la historia van a estar gozosos. Recuerden, el que tiene parte en la primera resurrección es el creyente, únicamente los creyentes. Entonces, 3 razones por las que, incluyéndonos, si eres un cristiano genuino, un creyente genuino, 3 razones por las que, junto con el resto de los creyentes de toda la historia, vamos a estar gozosos. Número 1, versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad, o en el griego, no tiene poder sobre estos. En otras palabras, estamos gozosos porque no vamos a ser arrojados al lago de fuego eterno, que es la muerte segunda, dice el versículo 14, porque a través de Cristo hemos sido rescatados de esa muerte. Entonces, vamos a estar en el milenio y junto con el resto de los creyentes de todas las épocas, si eres un creyente genuino, vas a estar gozoso, en primer lugar, porque versículo 6, la muerte segunda no tiene potestad sobre ti. En segundo lugar, segunda razón por la que los habitantes del milenio estarán gozosos, dice el versículo 6, véanlo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?
Estos habitantes del milenio, de nuevo que son todos los creyentes de todos los tiempos, van a estar gozosos, recuerda, por tres razones. Una, porque no serán arrojados al lago de fuego eterno. Dos, porque servirán como sacerdotes, dice el texto, al adorar a Dios y a Cristo. Y número 3, versículo 6 al final, reinarán con Él 1000 años. Reinarán con el Señor Jesucristo en el milenio, disfrutando de las muchas bendiciones de vivir durante estos 1000 años. ¿Quieres conocer algunas de esas bendiciones? Estudia Isaías 11, Isaías 12, Isaías 35, 65. Son bendiciones muy ricas. Y bueno, hermanos, podríamos hablar mucho más del milenio, pero nuestro tiempo se ha acabado. Esperamos esto abra su apetito y les dé un panorama de lo que es el milenio. Vamos a orar de manera breve y nuestro hermano viene para continuar con nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por estas verdades tan ricas que oramos nos motiven, como nos dice tu palabra, como nos dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3, a vivir de manera santa y piadosa en este momento, como una expresión de gratitud por lo mucho que nos has dado en Cristo y lo mucho que nos espera en el milenio. Que estas verdades nos motiven hoy, viviendo en un mundo de tanto pecado, con gobernantes impíos, muchas veces que toman decisiones injustas, que recordemos que vamos a estar un día en un reino bajo un gobernante, el Rey perfecto, el Rey de gloria, tú nuestro Señor Jesucristo, tú que gobernarás de manera perfecta, justa, compasiva. Qué gozo es este, que esto nos anime y que nos dé una perspectiva realista desde el punto de vista bíblico, de que aquí en la tierra nunca habrá un gobernante perfecto, solo uno, y ese eres tú cuando estés aquí en el milenio, en la tierra. Y oramos, Señor, también que esto nos motive en la lucha diaria con nuestro pecado, al vernos tentados a pecar por situaciones que no son importantes a la luz de la eternidad. Perdónanos, Señor, por pecar contra ti en general y en particular ceder a la tentación en áreas que son insignificantes, quizás por enojo pecaminoso, porque no hacemos lo que queremos, porque nos impacientamos, por la razón que sea, que pensemos a la luz de estas verdades gloriosas. Y de nuevo, Señor, examínanos y te pedimos nos perdones porque perdemos de vista estas verdades, nuestra mente está puesta en la tierra, no en el cielo. Y esto nos lleva a pecar, a preocuparnos, a pecar de ansiedad. Perdónanos, Señor, y que estas verdades nos motiven a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por la exposición. Vamos a dar un tiempito para las preguntas. Tal vez en lo que los hermanos mandan ahí sus preguntas, ¿cómo podemos, tal vez nos puede dar un poco de luz, cómo podemos saber cuando en el Apocalipsis algo tenemos que tomarlo de manera simbólica y algo tenemos que tomarlo de manera literal? ¿O cómo hacemos la relación ahí? Muy bien. De dos maneras podríamos resumirlo y realmente esto se aplica a toda la palabra de Dios. En primer lugar, por una afirmación directa. Por ejemplo, cuando te dice esto es como, el reino de los cielos es semejante a. Entonces te das cuenta que no es literal, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador, los predicadores no son agricultores, sino que
el reino de los cielos es semejante a. Y número 2, por el contexto. En otras palabras, es evidente por los versículos que vienen antes o después y de la mano con el contexto que si tomas algo de manera literal no tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando o hay una afirmación directa o los versículos que rodean el pasaje que estás estudiando apuntan a que si lo tomas literal no tiene sentido, pues entonces lo tomas de manera figurada, de manera simbólica. Ok. Pero, muy Ok. importante esto, los símbolos o el lenguaje metafórico figurado lo tienes que interpretar en el contexto histórico en el que se escribió. En otras palabras, siempre preguntarte qué quiso decir el autor original a la audiencia original, cómo lo habría entendido el autor original, cómo habría querido que los lectores o los que oyeron esto por primera vez lo hubieran entendido. Ok, excelente, gracias. Dice ahí nuestro hermano Carlos, hay varias preguntitas. Si en Apocalipsis 12:3 Juan dice que el dragón es parte de una señal en el cielo y se identifica casi uniformemente un lenguaje simbólico hasta el versículo 6 de ese capítulo, ¿cómo separamos de una interpretación simbólica al dragón que es atado en Apocalipsis 22? ¿Contempla la interpretación literal la posibilidad de la presencia de un género literario hiperbólico profético en Apocalipsis 20, teniendo en cuenta que Juan viene teniendo una visión o serie de visiones llenas de simbolismo desde Apocalipsis 1:12? Algo larga la pregunta. Ahí está, sí, la puede leer, por ahí está también la pregunta. Bueno, se me cortó un poquito al final la pregunta, pero creo que entiendo lo que pregunta el hermano. Y la respuesta es esto. Cuando dice que es un dragón en el 12:13, no quiere decir obviamente que es un dragón literal. Sabemos que es Satanás porque nos dice el versículo 9, Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La idea es que Satanás tiene características semejantes a lo que habría entendido la audiencia original que tenía un dragón. En el mismo Apocalipsis 22 dice, la serpiente antigua, el dragón que es el diablo y Satanás. Entonces, el dragón no es literal, no es que Satanás es un dragón así como lo que vemos, por ejemplo, en una ilustración de un dragón, ¿no? Sino que Satanás tiene características de un dragón. En ese sentido, claro que es figurado, si estoy entendiendo bien la pregunta. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 20 y dice que lo ató, está hablando de que lo ató en el sentido de que refrenó su actividad por completo a la luz de todo lo que explicamos. Entendamos que Satanás es un ser espiritual y, obvio, si decimos desde ese punto de vista, no lo ató como nosotros nos amarramos una agujeta físicamente, bueno, claro, Satanás no tiene un cuerpo físico en ese sentido, claro, pero lo ató en el sentido de que refrenó su actividad de manera completa y por eso decimos que es una cadena especialmente diseñada para atar a un ser espiritual. Obvio, no es una cadena de metal, ¿no? Claro. Espero haber respondido ahí o tratado. Ok, excelente. Y si no queda algo Gracias. claro, que me digan, hermanos, hombre, y trataremos de ser claros, ¿no? Sí, ahí creo que después los hermanos ponen ahí. Dice nuestro hermano Mauri, ¿hay algún otro argumento que utilicen los amilenaristas o postmilenaristas para reforzar su postura? Bueno, definitivamente no explicamos a fondo los argumentos que ellos presentan. Hay que aclarar, simplemente mencionamos algunos argumentos, no nos metimos eso, simplemente lo explicamos de manera general, dimos quizás de los más prominentes, pero definitivamente hay más argumentos que ellos presentan, ¿no? Nos fuimos sobre los más, digamos,
sobresalientes en referencia a lo que estamos explicando. Ahí sería cosa de que podrían estudiar a fondo, obvio, si gustan, cuáles son otros de los argumentos que ellos presentan, pero en resumen, el de fondo, hermanos, el argumento, digamos, donde está el meollo, la encrucijada, de diferencia entre las posturas es la hermenéutica. Nosotros tocamos los tres más importantes, ¿no? Hermenéutica, pactos y las promesas del reino, ¿ok? Pero el de fondo es interpretación, porque para que tú tomes, por ejemplo, las promesas que se le dan a Israel en el Antiguo Testamento, donde de manera clara el texto dice esto es para ti, Israel, etcétera, tú tienes que, a fuerzas, hacer que la iglesia sea la Israel espiritual para que apliques eso a la iglesia. Y ahí estás, de nuevo, no estás interpretando de manera literal, histórico-gramatical el texto. Tienes que cambiar el significado de la palabra Israel. Y un comentario aquí al margen. En toda la Biblia, repito, si tú la interpretas en su sentido literal, histórico-gramatical, toda la Biblia, cuando ves que se hace referencia a Israel, siempre se refiere al Israel étnico, a la nación de Israel, nunca se refiere a la iglesia, a menos de que digas que es la Israel espiritual, que es lo que sucede con estas posturas, ¿no? Que toman hermanos queridos. Pero el argumento de fondo es hermenéutico, de cómo interpretas la Biblia. Entonces, regresando al punto, no entramos a fondo a todos obvio, a los argumentos que ellos presentan, solo a los más sobresalientes, y el más importante, diríamos, es cómo interpretas la Biblia, ¿no? Amén. Excelente. Gracias. Dice nuestro hermano Frank, Gálatas 3:16 y 3:29 son los versículos que más se usan para hacer un argumento de las posturas no premilenialistas. ¿Nos puede dar luz en cómo debemos interpretar estos textos que parecen sugerir que las promesas ya se cumplieron en su totalidad? Claro. Bueno, en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, recordemos que, y 3:29 lo leo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Ok? Aquí el punto es que, y estoy aquí leyendo la Biblia de Estudio MacArthur, los creyentes gentiles que no son hijos físicos de Abraham son de todas maneras sus hijos espirituales. Aquí está la clave, en el sentido de que siguieron con fidelidad su ejemplo de fe. Aquí la clave es la fe. Todos los creyentes, concluyo aquí la lectura, son herederos de la bendición espiritual que acompañó el pacto de Dios con Abraham, justificación por la fe. Vamos a beneficiarnos, sí, del pacto de Abraham como creyentes gentiles, claro. Eso lo vemos en el milenio, ¿no? Vamos a estar ahí creyentes gentiles y creyentes israelitas, todos justificados por la fe en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente. Pero lo que es importante aclarar es que esto es una cosa y otra cosa es el asunto de pactos, el asunto de mantener la distinción clara de que Dios hizo, como dice Romanos 9, pactos con la nación de Israel, que el hecho de que disfrutemos de ciertas bendiciones de los pactos que Dios hizo con Israel como nación, que nosotros como creyentes gentiles disfrutemos de ciertas bendiciones de esos pactos que Dios hizo con Israel es una cosa. Otra cosa es decir, como algunos dicen, que nosotros la iglesia somos la Israel espiritual, que nosotros la iglesia reemplazamos a Israel como nación. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso Romanos capítulos 9, 10 y 11 dice de manera clara, por ejemplo, Romanos 11:1, que Dios no ha desechado a Israel y
aunque temporalmente la nación de Israel ha sido hecha a un lado, va a ser salva, como dice Romanos 11:25. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, y habla de la segunda venida de Cristo cuando cumpla el nuevo pacto y salve a los israelitas. Entonces, regresando a la pregunta del hermano, en el sentido de que somos salvos por la fe, siendo beneficiados por el pacto abrámico, en ese sentido somos hijos de Abraham, en el sentido de que somos salvos por la fe, así como lo es salvo cualquier israelita, así como Abraham fue salvo por la fe, Romanos 4, pero eso no quiere decir que nosotros somos el Israel étnico. Siempre se mantiene, repito, una distinción en la Biblia. Si la interpretamos de manera literal, histórico-gramatical, Israel en la Biblia siempre es el Israel étnico, nunca es la iglesia. La iglesia nació en Hechos 2 y va a estar aquí en la tierra hasta el rapto, primera de Tesalonicenses 4. Y el Señor lo vemos en Mateo 16, me estoy metiendo aquí otra área, pero está relacionada. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia no había nacido, no nació sino hasta Hechos 2. Y esto lo vemos también en que en Hechos 2, la iglesia, recuerden, la iglesia como lo define Pablo en Efesios 2, era un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo vivo, espiritual, que está constituido por creyentes de raza israelita, judíos, y gentiles, esto es, racialmente personas no judías, pero todos justificados por la fe en Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, misma postura espiritual, esto es, igual herederos de Dios, coherederos con Cristo, aunque sean judíos y gentiles, parte del cuerpo de Cristo, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento. A lo mejor espero no haberme desviado mucho, espero que eso ayude. Sí, excelente, creo que, bueno, queda bastante claro. Dice por ahí Mario Solís, ¿qué pasa con las personas que mueren en el milenio? ¿En qué momento resucitan? ¿La Biblia da luz sobre esto? Muy bien, muy buena pregunta del hermano. Creemos, esta es una implicación a la luz de lo que vemos en toda la Biblia, que esos creyentes, si un impío, va a haber impíos en el milenio, ya lo explicamos, los incrédulos que mueran en el milenio, incrédulos, esto es, van a ser personas descendientes de creyentes no glorificados, esos incrédulos que mueran durante el milenio van a morir y van a resucitar al final del milenio, Apocalipsis 20, para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Los descendientes de creyentes no glorificados, que sean creyentes, que mueran durante el milenio, la implicación ahí es que en el momento, de manera inmediata, el Señor Jesús los va a glorificar. Eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque ya no hay resurrección después del milenio para los creyentes. Entonces la implicación, quiero ser claro, hermanos, buscando ser honesto con el texto, la implicación sería que van a morir inmediatamente, va a ser una especie de transformación de su cuerpo, ¿no? Morirán y su vida física va a terminar, inmediatamente ahí su cuerpo va a ser glorificado, van a recibir un cuerpo de resurrección, va a ser algo así como el rapto, ¿no? Va a ser transformado su cuerpo ahí en el instante, ¿no? Insisto, implicación a la luz de lo que vemos, ¿no? Ok, interesante esa postura. Creo que eso también está relacionado con lo que dice mi hermana Silvia, si habrá pecado en el milenio. Muy buena pregunta, sí va a haber pecado. No va a haber pecado, claro que va a haber pecado, esto lo sabemos porque al final del milenio ya dijimos, va a haber un grupo de personas incrédulas que van a seguir a Satanás, por lo tanto van a pecar. También vemos otras partes de la Biblia, el Señor va a gobernar con vara de hierro,
va a aplicar la justicia de manera perfecta, lo cual implica que va a haber gente que va a violar la ley, va a pecar. Y también va a haber muerte, aunque va a vivir la gente no glorificada por muchos años, como dice Isaías. Todo apunta que, y hay otro texto muy importante que de manera explícita apunta que de manera implícita apunta que en el milenio va a haber todavía pecado, y es es, eh, es el texto de Apocalipsis capítulo 21. Hay varios indicios. Apocalipsis 21 dice, versículo 4, enjugará, esto es ya el cielo nuevo y tierra nueva, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, no es sino hasta el cielo nuevo y la tierra nueva que ya no habrá más muerte. En el milenio sí va a haber muerte, pero porque recuerden, la muerte es inseparable del pecado. La paga del pecado es muerte. Aquí en la tierra, cuando el Señor regrese y reine aquí, esta es una tierra que está todavía afectada por el pecado y los efectos de la maldición contra el pecado de Génesis 3. Polvo somos, al polvo volveremos. La creación gime a una, Romanos 8, esperando la redención, ¿no? Entonces, decimos que la maldición de Génesis 3, los efectos del pecado de Génesis 3 van a ser suavizados o atenuados durante el milenio. No va a ser erradicado el pecado y la muerte, sino hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, dice 2 de Pedro 3. Entonces, sí va a ser suavizados los efectos de la maldición, los vemos a lo largo de Isaías. La enfermedad, la muerte, todo eso va a ser suavizado. La creación va a disfrutar de una medida de, vamos a decirlo así, de una mitigación del pecado y sus efectos durante el milenio, pero el pecado y la muerte, como dice Apocalipsis 21:4, serán totalmente erradicados en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando el Señor haya destruido esta creación y tengamos cielos nuevos y tierra nueva. Ok, gracias. ¿Habrá alguna... al pecador que peca será muerto inmediatamente? Hay una referencia en Isaías, creo que dice que al pecador de 100 años o al niño de 100 años morirá. Bueno, claro, ahí tienes tú la referencia, eso, de hecho estaba pensando en eso, pero no recuerdo exactamente ahorita el texto, pero tú lo acabas de decir, hermano, eso indica que va a haber la longevidad, se va a incrementar, la gente va a vivir mucho más, lo cual apunta a que se va a suavizar los efectos de la maldición, pero no se va a quitar el pecado, sus efectos que incluyen la muerte, sino hasta después del milenio, cuando el Señor recree los cielos nuevos y la tierra nueva. A ver si ahorita la encuentro en lo que me dan la otra pregunta, la próxima Creo que es pregunta. Isaías 65, creo que es 65:20. Isaías 65:20. Sí, correcto, esa es la idea, que la vida, lo que estamos diciendo, la gente va a vivir más, todavía va a haber muerte, pero no va a ser como eso, como en la actualidad lo tenemos, ¿no? Esa es la idea. Y, de nuevo, va a ser suavizada, pero no quitada del todo. Y la idea ahí cuando dice el pecador de 100 años será maldito, es que se va a considerar que una persona que peca va a morir a esa edad, pero esos 100 años se van a considerar como en la actualidad, digamos, cuando muere un jovencito, ¿no? De 15 a 20 años, a una edad joven. ¿Por qué? Indicando que los efectos del pecado y la maldición van a ser suavizados, pero no erradicados. Ok. Buena referencia. Perfecto. Gracias, doctor. Dice
su hermana Violeta. Vamos a dar tal vez unas dos preguntas más por cuestión de su tiempo, hermano. Dice, ¿cómo entendemos cuando el apóstol Pablo dice de dos pueblos hizo uno refiriendo a la iglesia y a Israel? Muy bien, esa es una excelente ilustración de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir simplemente que muestra que gentil y judío son salvos de la misma manera y llegan a ser parte del mismo organismo vivo que es el cuerpo de Cristo. Son bautizados por el Espíritu Santo, quiere decir colocados en el cuerpo de Cristo de la misma manera y están al mismo nivel. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, para que alguien se acercara a Dios, tenía primero que convertirse en un prosélito judío, tenía que convertirse en un adorador del Dios de Israel y era un gentil que se convertía en un prosélito, como por ejemplo Ruth, la moabita, ¿no? Para poder venir a Dios tenía que convertirse en un israelita, en un temeroso de Dios, en una persona que adoptaba la vida de Israel. Hoy día no es así. En la actualidad, Dios recibe al judío y al gentil solo por la fe en Cristo y tienen los mismos privilegios en Cristo. Por eso Pedro, recuerdan, ahí cuando da el reporte de lo que pasó en la casa de Cornelio en Hechos 11, si mal no recuerdo, dice, hombre, les pasó lo mismo que a nosotros. En Hechos 2 era puro israelita, la iglesia nació con puro judío. Y recuerdan, aunque eran de diferentes naciones, pero todos racialmente eran judíos, en ese momento se inauguró el cuerpo de Cristo manifestándose en que todos hablaban idiomas diferentes, lo que llamamos el don de lenguas, que estaba vigente en ese entonces. Y pasó lo mismo con Cornelio y dijo Pedro, verdaderamente cuando da el reporte, recuerdan ahí en Hechos 15, si mal no recuerdo, en el concilio de Jerusalén, entiendo que Dios no hace excepción de personas y por eso los judaizantes eran un problema. Los judaizantes decían, para ser cristiano tienes primero que circuncidarte y guardar la ley y entonces sí, ya, no, y Pedro dijo, no, señores, que a lo largo del Nuevo Testamento no, todos tenemos los mismos privilegios en Cristo viniendo por la fe, aunque seamos gentiles y judíos. Bueno, no sé si ayudó mucho eso, pero bueno. Sí. Recuerden, y el contexto de Pablo, a lo mejor esto ayuda. En Efesios, creo que a esto se refiere nuestra querida hermana, en Efesios 2:11, en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne, incircuncisión. Efesios 2:12, recuerdan, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en el 3, en Cristo, vosotros que estabais lejos en otro tiempo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora 2:14, Él en nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, porque ya estamos todos en Cristo. Todos llegamos a Dios de la misma manera, por la fe únicamente a través de Cristo únicamente. Creo que debería haber respondido así hace 2 minutos. Y hubiéramos ahorrado tiempo, perdón. No, pero excelente. Gracias. Y tal vez la última pregunta, porque creo que la otra es un comentario. Bueno, el comentario dice, Apocalipsis 28 puede sostener esa postura de pecado en el milenio, entiendo, pues Satanás engañará a los no creyentes para su última revuelta. De Ese es un acuerdo, comentario, creo. correcto, de acuerdo. Y por último dice nuestro hermano David, pastor, con relación a lo que comentaba sobre la iglesia, quisiera saber si entendí bien. ¿Los creyentes del Antiguo Testamento también pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aunque la iglesia no había sido instituida, sino hasta el Nuevo Testamento? ¿Los santos no glorificados también pertenecen a la iglesia? Buena pregunta, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo que, de nuevo, Hechos 2 a 1 Tesalonicenses 4, está en la tierra aquí en este momento durante esta época. Desde Hechos 2 hasta el rapto. Vamos a estar de regreso en la tierra con el resto
de los creyentes de todas las épocas, los creyentes antes de la cruz, antes de la época de la iglesia y después de la época de la iglesia, que va a ser en la época de la tribulación. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, pero sí somos salvos igual por medio de la fe en Cristo únicamente. Ellos, obvio, su perspectiva era diferente, era Dios los salvaba a través de la fe como Abraham, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y fue justificado, ¿no? Romanos 4 lo dice. Todos somos salvos igual por la fe únicamente, nada más que ellos eran salvos por la fe en Dios, en la promesa del Salvador que estaba por venir. Ellos estaban antes de la cruz, nosotros estamos de este lado de la cruz, pero somos grupos diferentes de creyentes, pero con los mismos privilegios ya que estemos en el milenio y en el cielo. Por ahora tenemos ciertos privilegios que son únicos, ¿no? Como la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio diferente, único en la época de la iglesia, en contraste, por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, iba y venía, ¿no? Por eso David decía en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que iba a perder la salvación, sino que recuerden que venía el Espíritu y los capacitaba para una responsabilidad específica. Y en nuestra época es parte de un tipo de ministerio diferente del Espíritu, en donde es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos el templo del Espíritu. Bueno, espero eso haya ayudado un poco. Amén. Muchísimas gracias. Ahí los hermanos mandan sus agradecimientos también, Pastor, por las preguntas que han sido respondidas. Queremos agradecer nuevamente por el tiempo que nos ha dedicado. Sin duda ha sido de muchísima bendición. Hemos aprendido un montón y creo que se han aclarado también bastantes dudas que tienen nuestros hermanos. Tal vez enfatizar que el hecho de que escatológicamente tengamos algunas posturas diferentes o creamos en acontecimientos que van a ocurrir de manera distinta a otros hermanos que son de muy sana doctrina también. No creemos que esto nos debería de dividir, ¿verdad, doctor? Sino mantenernos unidos, perseverando hasta que Cristo regrese. Amén. De acuerdo, hermano. Por eso tratamos al principio del estudio de mencionar eso, ¿no? Que no creemos que esta es una doctrina que nos divide, que nos debe dividir. Totalmente de acuerdo. Así es. Gracias, doctor. Tal vez oramos entonces y nuevamente eternamente agradecidos por el tiempo que nos ha brindado. A ustedes, hermanos, por su atención, su amor, y estamos para servirlos en lo que podamos. Gracias al Señor y a ustedes por su ministerio, y a nuestra hermana querida también su ministerio de traducción. Teníamos ya, para nuestros hermanos que no lo conocían, ya teníamos agendada una fecha para que usted viniera a El Salvador, pero con todo esto de la pandemia y que cerraron los aeropuertos y todo, vamos a tener que reprogramarla. Así de que gracias igual por esa disposición que tuvo en ese momento para acompañarnos. Hermanos, un honor con todo cariño. Muchas gracias. Oramos entonces, tal vez nos lleven oración y podemos terminar. Okay, ¿lloro? Sí, por favor. Okay. Señor, bendecimos tu nombre con gratitud por tu palabra, tu espíritu, tu iglesia. Gracias, Señor, porque aunque podemos estar en diferentes lugares, te servimos a ti el mismo, Señor, proclamando tu misma palabra perfecta. Te damos gracias por nuestros hermanos amados en El Salvador, esta iglesia amada y cualquier otra iglesia representada en los hermanos que están oyendo. Pedimos que los sigas bendiciendo con sabiduría. Nos sigas guardando a todos, Señor, como iglesia, de falsos maestros, falsa doctrina, de pecado, y que sigas dándonos, Padre, en tu gracia la fortaleza para mantenernos alejados del pecado, nos guardes. Reconocemos que la carne es débil y pedimos tú que nos guardes de tentación, como tú nos instruiste que oráramos, para que seamos diligentes, Señor, en estar esforzándonos por tu gracia
en estar estudiando tu palabra, sometiéndonos a ella para que tu Espíritu nos controle y seamos fieles en cumplir con las responsabilidades que nos has dado. Oramos por los hermanos que estén sufriendo quizás por este asunto de el virus, razones que estén enfrentando enfermedad, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo. Pedimos tu gracia, tu consuelo, tu provisión de salud, de trabajo conforme a tu voluntad, consuelo, a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, a todos los que nos acompañaron. Los que no, pues pueden verlo nuevamente. Y gracias nuevamente, hermano, por su tiempo. Dios me los bendiga y estamos pendientes ahí con los nuevos discipulados. Hasta pronto, les amamos. Igualmente, que Dios los bendiga, hermanos, los queremos. Luego.